Esta es una pregunta básica para todo fiel devoto de la Divina Misericordia. ¿Cuál es la hora de la misericordia? Sí, ya sé que me contestaste las 3 de la tarde. Es cierto, porque es la hora en que nuestro Señor expiró en la cruz, cuando brotó de su costado esa efusión de sangre y agua como un manantial de misericordia para el mundo entero. Efectivamente. Pero ahora te lo pregunto de otra manera. ¿Qué hora no es de la misericordia? ¿Hay alguna hora en que Dios no sea misericordioso o que sea menos misericordioso? ¿Acaso a medianoche que el Señor nació en Belén no fue también la hora de la misericordia para la humanidad? ¿O en las horas de la madrugada cuando resucitó, no fue también la hora de la misericordia? ¿O a eso de las 9 de la mañana cuando envió el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿O a eso del mediodía cuando tuvo ese encuentro con la samaritana? ¿O a la 1 de la tarde cuando fue curado el hijo del funcionario real? ¿O a las 4 de la tarde cuando fue el llamado de los primeros discípulos? Bueno, ¿hay alguna hora que pueda ser considerada que no es de la misericordia? El Señor es misericordioso en todo tiempo, en todo momento. Pero si me vuelves a preguntar, a ver, ¿cuál es la hora de la misericordia? Yo te responderé ahorita, en este momento, y en concreto, en esta circunstancia histórica que estamos viviendo. La pandemia que azota actualmente a la humanidad es la hora de la misericordia, porque un enemigo microscópico nos está haciendo entender lo vulnerables que somos. Todo aquello en lo que nos aferrábamos, que nos hacía sentir seguros y que nos hacía menospreciar a Dios, el poder político, el poder económico, la tecnología, la ciencia, todo esto ahora se encuentra de rodillas ante un enemigo invisible. Y esto es un llamado, un recordatorio de que tenemos que acudir a la misericordia de Dios. Esta es la hora de la misericordia, tanto la que la humanidad debe pedir a Dios, como la que debemos ejercitar entre nosotros. Este es el momento en que debemos pedir la misericordia, no solo para salir de apuros y seguir igual que antes, sino para verdaderamente enderezar nuestros caminos, dejar nuestros caminos de pecado y volver de todo corazón a Dios. No veamos esto como un castigo, es una llamada, una oportunidad, quizá la última, en la que el Señor nos está llamando a convertirnos de corazón a Él. No podemos desperdiciar una vez más este llamado, esta oportunidad. Nuestra generación será responsable de eso. Pero así como pedimos la misericordia de Dios para la humanidad, ¿cómo vamos a pedir algo que no ejercemos entre nosotros? Y esta circunstancia es una ocasión privilegiada para ejercer la misericordia. Probablemente antes la veíamos como el que yo sigo en la abundancia, doy lo que me sobra a alguien que está necesitado y me siento muy tranquilo de mi conciencia, de que ya fui muy misericordioso. Pero la misericordia, la de a de veras, se estará manifestando ahora que todos estamos pasando por una necesidad. En esta circunstancia donde prácticamente nadie estará sobrado, y aquí se va a ver quién acapara egoístamente pensando solo en sí mismo, o aquel que aún faltándole lo necesario, puede mirar hacia el prójimo que está aún más necesitado y es capaz de compartir lo que tiene. Ahí sí que se manifiesta la misericordia. La misericordia se manifestará en actitudes de servicio, como esos voluntarios que están emprendiendo obras, organizando gente para acudir a los más necesitados, que están motivándonos a compartir y a ser solidarios. En aquellos que se están acomidiendo para ir y hacerle sus compras, sus trámites a los ancianitos para que no tengan que salir de casa, a sus vecinos doctores o enfermeras para que ellos se enfoquen en la batalla que están librando. La misericordia en estos momentos se va a manifestar muy concretamente en algo que se llama tolerancia. ¿Sí? Porque con esto de quedarse en casa, puede que entre los de la misma familia estemos más irritables, más enojones, más intolerantes. Necesitamos sacar ese aspecto de la misericordia que es la mutua comprensión.
Sí, entender que papá no es que esté enojado, es que está preocupado. Entender que mamá está tensa por tener que lidiar con todo las 24 horas del día. Papás entender que los hijos también tienen tanta ansiedad por salir y lo peor es que ellos no entienden por qué no pueden hacerlo. Entender que unos y otros nos necesitamos y que la misericordia se manifiesta en pequeños detalles, como el no ponernos exigentes porque no haya algo rico y caro que comer, como en el no hacer menos a mamá cuando nos invita a rezar en familia por esta situación, el saber que el otro está descansando y voy a bajarle el volumen de mi música o de mi plática, el ayudar en las tareas de la casa, el no discutir por algo que no tiene sentido, el hacer caso a las indicaciones, no solo pensando en mí, sino pensando en el bien de todos. En esos pequeños detalles se manifiesta la misericordia que ahora debemos vivir. Si así lo hacemos, no solamente este tiempo va a ser más llevadero, sino que vamos a crecer en calidad humana y cristiana, vamos a crecer en unidad familiar. Entonces, ¿cuál quedamos que es la hora de la misericordia? Este momento. Este es el tiempo de la misericordia. No perdamos esta oportunidad que nos hace el Señor, recordando que Él es fiel a su promesa que nos da en su palabra. Si mi pueblo se humilla y de corazón vuelve a mí, yo escucharé su clamor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.